Vamos a ver ahora la herramienta principal de la política fiscal para cualquier gobierno, que son los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado hemos dicho antes que eran unos ingresos y unos gastos, los ingresos esperados y los gastos planificados. Y en principio deberían de ser igual los ingresos o gastos. Bueno, o no, tal vez no interese que sean igual los ingresos y los gastos como veremos después. Pero en todo caso se pueden dar distintos escenarios. Y esos distintos escenarios implican distintas cosas que tenemos que evaluar. Podemos tener estos ingresos, por ejemplo, este bloque de ingresos, y se puede dar un escenario en que los gastos sean tal que así, es decir, que haya, si lo veis aquí, trazamos una línea y vemos que los ingresos son mayores que los gastos en esa cantidad. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, decimos que hay superávit. Cuando los ingresos previstos son mayores que los gastos planificados, decimos que es un presupuesto con superávit. Y este es un escenario de los que se puede dar. Pero se puede dar también otros escenarios. Se puede dar un escenario donde los ingresos sean tal que así y los gastos sean así. Es decir, donde los ingresos sean mucho más bajos que los gastos. En el caso de que los ingresos sean menores que los gastos, se dice que hay déficit. Y puede también pasar un último escenario, este es el de como cuando cae la moneda de canto, rarísimo, que los ingresos sean exactamente igual que los gastos. Es decir, si trazamos una línea, miden lo mismo. En este caso se dice que es un presupuesto equilibrado. Siempre habrá gente que diga que esto de los presupuestos generales del Estado, como algún político dice, es como uno que sabe llevar los ingresos de su casa, que si sabes llevar los ingresos de tu casa, sabes llevar los presupuestos generales del Estado. A mí me parece una chorrada, pero de proporciones galácticas. Entre otras cosas porque cuando tú llevas tu casa tienes unos ingresos fijos que conoces y unos gastos que acoplas a los ingresos fijos que conoces. Y aquí tienes que planificar unos gastos que afectan a la población sobre unos ingresos que no conoces y tienes que planificar y hacer y digamos estimar y hacer leyes para intentar subir o bajar esos impuestos, con lo cual es justo al revés. Quieres unos gastos y tienes que encontrar los ingresos. En un presupuesto familiar tienes unos ingresos y tienes que acoplar los gastos. O sea, la forma de actuar no tiene absolutamente nada que ver. Además, con otra cosa, que es que los ingresos en la familia son los que hay y no puedes hacer nada más prácticamente. Sin embargo, aquí el Estado puede hacer lo que le dé la gana con los ingresos. Subir o intentar subirlos y bajarlos a su elección, cosa que en una casa, evidentemente, no se puede hacer y no es tan fácil. En todo caso, lo que tenemos que ver aquí es la diferencia entre déficit y deuda pública, porque con lo que hemos visto ahora, hemos visto ya qué es el déficit, porque teníamos superávit y teníamos déficit. Acordaros que el déficit es cuando hay más gastos que ingresos en un año. Se dice que hay déficit. ¿Pero qué es deuda pública? ¿Es lo mismo que déficit? No. No es lo mismo. El déficit es la diferencia que, como hemos dicho, que hay entre ingresos y gastos a favor de los gastos. Hay más gastos que ingresos. Y cuando tienes un año de déficit y al año siguiente, ¿qué pasa? Que vuelves a tener más gastos que ingresos, es decir, vuelves a tener otro año de déficit. Y al año siguiente, ¿qué pasa? Que vuelves a tener, pues es que lo estás haciendo un poco fatal. O la cosa viene doblada, no sé, cualquiera de las dos cosas. La cuestión es que tenemos 3 años donde tenemos déficit un año, otro año y otro año. 3 años seguidos de déficit. ¿Esto qué significa? ¿La deuda pública qué es? La deuda pública es el total de lo que debemos, es el total de los déficits que debemos que no hemos pagado todavía. Es decir, la deuda pública sería todo esto. Hemos tenido 3 años con déficit, 3 años donde tenemos más gastos que ingresos, 3 años donde nos hemos gastado más de lo que tenemos y hemos tenido que pedir prestado. ¿Y la deuda pública qué es? La deuda pública es la acumulación de déficits que todavía no se han pagado. Yo he tenido un año esto de aquí como déficit, menos aquí me he gastado esto de más, aquí me he gastado esto de más y aquí me he gastado esto de más. Todavía no lo he devuelto. Nada, ninguno de estos 3 os he devuelto todavía, los debo. ¿La deuda pública qué es? Esa acumulación de déficit, esa acumulación de deuda, entre comillas, de cada año que se llama déficit.
Es muy importante diferenciar el déficit, que es anual, de la deuda pública, que es una cosa acumulativa.